Bienvenido, querido José Antonio Curago, Toño para los cuates, CEO de Curago Biotech. Gracias por aceptar este espacio, querido José Antonio. Y para iniciar, me encantaría saber cómo empezaste, cómo inicia todo esto. Bueno, ¿cómo inicia mi vida profesional o cómo inicia Curago Biotech como empresa? ¿Cómo empezaste como emprendedor en Curado Biotech? Ya. Bueno, yo fui un empleado de compañías transnacionales durante 22 años, ¿no? Ujú. Mi, digamos, el career path, la carrera que desarrollé ahí fue muy meteórica. Yo inicié como ayudante de supervisor en una compañía de DuPont Sí. y a partir de ahí fui migrando en diferentes organizaciones hasta ser CEO o director general o presidente para América Latina de una compañía Fortune 500 a los 37 años, ¿no? Tenía tres características. Una era, siempre había una progresión muy rápida, digamos, en todos esos 22 años, una sola vez me tocó que de la línea que yo tenía con mis peers fuera otra persona que no fuera yo quien ascendiera más rápido que yo, ¿no? Fue una sola vez, pasó. Y la otra es que me corrían de todos lados porque pues realmente era como un inadaptado con el paso del tiempo. Siempre quise emprender, pero digamos ya cuando me terminé los puestos, me acuerdo que una vez allá en el corporativo en Nueva York, estando ahí, dije, bueno, pues ahora qué sigue, ¿no? Sigue el de CEO mundial y ahí me terminé de dar cuenta de que, pues, si quería realmente continuar, tenía que crear una compañía, ¿no? Hacer mi propio reino, por así decirlo, ¿no? ¿Cuántos años Y tenías en ese momento? pues, tenía 38 años. Ok. O por mucho tiempo usé barba, encanecí pronto porque eh, me ayudaba a verme más grande de lo que realmente era. Solo para que tengas una idea, hubo una promoción que tuve donde trabajaba en Alcoa como eh, superintendente y el compañero peer que tenía en otra superintendencia era como unos 6, 7 años más grande que yo. Ok. Y de ahí brinqué a Warner Lambert como gerente y uno de mis superintendentes era el papá de mi amigo de la compañía anterior. De Ok. esas me tocaba, de esas me tocaba. Ok. ¿Qué aprendiste de liderazgo con estas cosas que nos estás diciendo en el tema de las edades? Yo creo que el aprendizaje más fuerte fue, ay, eh, sin duda, el ego, ¿no? El ego, el construir. A mí me tocó esa parte donde los directivos eran como ídolos y entonces creaban sus grupos y los grupos le construían la carrera al director con la esperanza de que en la línea de sucesión, tarde o temprano, por portarse bien a construirle la carrera al director, uno pudiera tomar esa posición, ¿no? Eh, yo creo que fue equivocado, ¿no? O sea, como que se relegaba inclusive la misión, el objetivo de la compañía por tal de crear la carrera de alguien en un grupo. Y desde luego, pues que aprende uno a sobrevivir en ese mundo corporativo a partir de acciones a veces no muy éticas para poder desplazar al grupo que no está contigo y si queda el otro grupo, entonces pues salen varios, ¿no? Esa parte la aprendí a sobrevivir y a escalar en ella, pero creo que el aprendizaje más grande es que nunca lo apliqué ni lo aplicaría ya en mi compañía, ¿no? O sea, no lo veo como algo que sustentable y sosteniblemente pueda mantener una empresa. Oye, pero te interrumpí, íbamos en tu carrera, ¿cómo iniciaste con tu propia Y empresa? entonces pues ya llegó un momento en el que me corren siendo,
fue lo otro que aprendí. No importa si eres el presidente global de la compañía número uno de la Fortune 500, te pueden correr. ¿Sí me explico? Y te pueden correr ya no nada más porque lo hagas mal, ¿eh? O sea, lo pudiste haber hecho increíblemente bien, tan increíblemente bien que otra compañía se interesó en adquirir la compañía que en resultados hiciste maravillosa y llegar con su propio presidente y decirle, bueno, pues felicidades, maravilloso, te vamos a compensar un poco más de lo que el severance o tu liquidación dice para que te vayas bien contento, me vas a firmar aquí que no te vas a contratar con esta competencia, que no vas a dar asesorías, ni consultorías, ni nada, y mira, bien contentos, ponte a hacer otra cosa, ¿no? Pero al final te corren. O sea, Entonces, uno de los aprendizajes es la gente no emprende pensando que corres peligro, pero el mismo peligro corres en un corporativo. bueno, la realidad es que mi experiencia personal es que eh, finalmente tarde o temprano vas a salir. Aún lo hagas bien, el hacerlo bien no te asegura en la dinámica que estamos viviendo hoy empresarial mantenerte en un puesto. Y es muy duro porque varios compañeros que tengo eh, entran en una crisis existencial de identidad, ¿eh? O sea, primero pierden el empleo, a ver, entrégame las llaves del carro, entrégame la oficina, entrégame la tarjeta corporativa y de repente dicen, wow, o sea, sí era o no era. ¿Quién soy ahorita? ¿Qué voy a hacer? Y muchos entran en pánico y no logran reemplearse. A veces unos están en el pico este donde tus hijos están en la universidad, te estás terminando la hipoteca de la gran casa, el carro, y entonces es una crisis pues yo le daría existencial que yo he visto en varios de mis compañeros. Algunos me han hablado para decir, oye, es que ya estaba 3 años de jubilarme en mi plan, y ahorita emplearme por menos de esto, pues ya no me alteraría mi pensión. Antonio, empléame 2 años de esas, ¿no? Entonces pues muy duro, ¿no? A quienes les pasa es, yo creo que una transición de vida de bastante aprendizaje, ¿no? En mi caso, yo Yo lo siempre veo. sabía que quería emprender. En aquel entonces, yo me casé con la mamá de mis hijas, una ingeniera extraordinaria. La el proyecto familiar era que ella emprendiera mientras yo seguía en el mundo corporativo. Cuando ella emprendiera, consolidara la empresa familiar a un punto donde ya era más rentable que yo me integrara a la empresa y entonces seguir creciendo la empresa familiar. El modelo es virtuoso y funcionó perfectamente. Nada más que cuando llegó a ese punto, me despidieron como esposo. Y me despidieron como esposo por un desbalance que tuve, donde lo voy a sintetizar de la siguiente manera, ¿no? La mamá de mis hijas me dijo, yo no voy a ser una más de tus directoras. Yo no voy a hacer eso, ¿sale? Y entonces me dijo, me quiero divorciar. En aquel entonces siempre he dicho que tomé dos decisiones fundamentales muy buenas a muchas estupideces que hice. Y la primera fue, me dijo, déjame todo y tú tienes tu trabajo, tú síguele. Lo pensé 2 días y decidí dejarle todo. Dije, no vamos a partir máquinas, no voy a decir, estamos casados por bienes mancomunados, dame la mitad. No, 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 no. En ese entonces pensé que me convenía una mamá de mis hijas fuerte, una, para que si se me atoraba la carreta en algún momento como pasó, ella saliera al quite con las niñas. Tengo 2 hijas. Dos, porque era la imagen femenina que yo quería de mis hijas. Una mujer empresaria, luchadora, en un medio donde no era tan fácil. Y tres, desde luego que es
una mujer fuerte, pues evitaría tener a otro igual o peor que yo. Y yo no quería un padrastro así para mis hijas. No me Inteligente. equivoqué, ¿Qué no me estrategia? equivoqué. Fue de las mejores decisiones que tomé en ese momento. La segunda decisión buena que siempre decía que tomé en ese momento fue hacerme la vasectomía. Ya tenía dos hijas, me hice la vasectomía y sigo pensando, digo, me la hice a los 33 años, que esas dos decisiones fueron fundamentales. Entonces, de alguna manera, sí ya habíamos emprendido, ya habían consolidado algo. Y con tanta inestabilidad que tenía, digo, yo soy de la generación donde a ti te entrevistaban y tú decías, oye, ¿sabes qué? Que pues mi proyección es que mis talentos y mis habilidades, digo, nadie se va a enojar, sirvan a esta compañía y yo ya quisiera retirarme en esta compañía para que pudiera tener una vida ya fuera de lo profesional tranquila y estoy buscando eso, ¿no? Y entonces las compañías dicen, ah, no, sí, eso. No, no, no. A mí, insisto, era disruptivo. Hacía cosas que nadie hacía, me criticaban, aun cuando funcionaban, a muchos molestaba. Y entonces me corrían cuando mi habilidad técnica o administrativa ya no era necesaria, ¿no? Yo soy ingeniero en electrónica de carrera, me tocó la conversión de la automatización y era verdaderamente bueno programando, diseñando y manteniendo las líneas operativas, ¿no? Entonces, en cuanto ya y también por eso ascendí muy rápido, ¿no? Entonces, en cuanto esa habilidad ya empezó a ser común en los otros ingenieros y conseguían a alguien para reemplazarme, pues me corrían, ¿no? Entonces, terminé ya con esa función de presidente para América Latina de una Fortune 500 y dije, bueno, ya, o sea, ya había empezado a emprender ya por mi cuenta, pero siempre la parte de el trabajo corporativo me absorbía y me distraía realmente de poderme aplicar a lo que era el emprendimiento, ¿no? Y entonces, como nace el emprendimiento de Curao Biotech, es que cuando éramos eh, empleados, trabajábamos en una compañía que se dedicaba a hacer insumos médicos aquí en Jalisco, en Guadalajara, y dábamos donaciones a un centro de atención a niños con VIH-Sida. Se llama PAIPID, está aquí en Tonala. Y entonces, mi socio, yo emprendí con cuatro socios, actualmente nos mantenemos tres, pero digamos los mayoritarios, que eran el ingeniero Ortega y yo. eh, el ingeniero siempre tenía una imagen paternal y la tiene hasta ahorita, muy cañona. Entonces llegábamos y los niños le decían, papá, papá, dame un dulce, tráeme un dulce. Y entonces decidimos desarrollar un dulce con la experiencia que yo traía ya de Warner Lambert, de Chicleada, que fuera no solo no les hiciera daño, sino que fuera saludable para los niños. Y Sí. entonces ahí fue donde dijimos, "Bueno, vamos a emprender a hacer esto. Como lo quisimos hacer muy serio desde el principio, decidimos aliarnos con universidades, centros de investigación, que fue una de las cosas también que al futuro representaron grandes aciertos. Nos aliamos con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con la UNAM, con el Politécnico, con el TEC de Monterrey. Y logramos hacer, yo creo que si no es la más grande, sí una de las más grandes redes tecnológicas entre universidades, centros de investigación y empresas de base tecnológico. Y queriendo hacer un dulce para niños con VIH-Sida, siendo ingeniero mecánico e ingeniero electrónico, descubrimos una biotecnología disruptiva en alimentos fermentados que cuando la llevamos me acuerdo mucho esa escena, estaba la doctora Florencia Vargas Boracova del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, ya falleció, y cuando le llevé los resultados de los análisis, la doctora los vio, me vio a los ojos y me dijo, ¿tienes idea de lo que acaban de hacer? Y le dije, no. Me dijo,
En 10 años van a venir los norteamericanos, los europeos y los japoneses a pedirte esto. Paténtalo. Lo patentamos y logramos una patente a nivel internacional del primer alimento proteico en bases no lácteas para sustentar probióticos. Y a partir de eso hemos ido creando una serie de propiedad intelectual. Tenemos 17 patentes hoy día. Normalmente cada año ingresamos 2 o 3. Y bueno, han pasado 19 años y si me lo preguntas otra vez viéndome a los ojos, te diría, no termino de darme cuenta qué fue lo que hicimos. Esa. Y entonces dijimos, bueno, pues este es un medio, el fermento inteligente es un medio para poder crear alimentos naturales, regionales, de estación, mínimamente procesados, que tengan un valor nutrimental superior. La fermentación es una transición, es un cambio hacia mejora. Fermentar viene de fervere, que es efervescencia, sublimar estados, ¿no? Entonces tú vas de lo burdo a lo fino, del macro nutrimento del alimento crudo o cocinado al micronutrimento que puede no nada más nutrirte, sino inclusive ayudar a modular una función orgánica en tu cuerpo. Y en los últimos 20 años, pues nos hemos dedicado básicamente a hacer ciencia aplicable para alimentos fermentados, tanto en bebidas. Y con el paso del tiempo, si me dices, ay, creo que ha sido así como providencial. Mis clientes más fuertes y los eventos que me han creado más demanda para crecer la compañía en esos puntos de quiebre, dentro de lo difícil que es emprender y de las miles de veces que hemos estado a punto de quebrar, pero digamos, los impulsos que son esos milestones que han ido detonando la compañía, yo no los he buscado. El primero fue un laboratorio, el laboratorio más grande de medicinas mexicana, que es Stanford. Estábamos sentados, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía a mis socios, porque todos éramos ingenieros y un contador, entonces podíamos hacer cosas maravillosas, pero nos complicaba la venta tremendamente, ¿no? Y yo me acuerdo que les decía, es que si estamos esperando que alguien llegue, toque la puerta y nos diga, oiga, les vengo a comprar, eso no va a pasar. No terminaba de decir eso cuando alguien llegó, tocó por la puerta, entró, oye, ustedes son de Curaba, yo soy un asesor de Endeavor, los vi como nominados en Endeavor, y ya después de estar oyendo y platicando, bueno, también soy el director de nuevos negocios de esta farmacéutica, y bueno, me interesa eso, y eso nos hizo tener una alianza con ellos. Esa farmacéutica finalmente la adquiere Sanfer. ¿Sí me explico? De esas. Y de esas te Gran puedo decir, historia. sí, de esas te puedo decir 20 hasta la semana pasada, donde una línea de tisanas fermentadas que vendemos a una universidad privada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, nos habla y de repente nos sube el volumen de lo que estaba comprando 10 veces y nos saca el inventario. Y el concesionario eh, de la cafetería me dice, Toño, es que no tengo que vender. ¿Cómo que no tienes que vender? No, no, no. Es que ya entró en vigor la ley de alimentos saludables que incluye a las universidades. Muchas cafeterías se están amparando. No puedo vender nada que tenga sellos. Todos nuestros alimentos fermentados son sin sellos, sin leyendas precautorias, porque solo fermenta la vida. Entonces tiene que ser natural. No puedo usar conservadores, no puedo usar químicos, no puedo usar estabilizantes. Y entonces, de repente dices, ay, oye, pero entonces, sí, ahorita voy a salir a comprar de emergencia materias primas para poderte surtir la demanda, pero, y me dice, pero Toño dice, este mismo problema lo tiene el TEC de Monterrey, la UNIVA, si contrato a mi costo una vendedora que se ponga a vender mi línea de tisanas fermentadas, me la capaz, encantado, ¿no? De esas me han pasado. Qué increíbles historias. Varias preguntas. La primera, ¿cuál es tu principal talento? Desde que eres muy joven, sobresales por el promedio de las personas. ¿Cuál es tu mayor Ah, talento?
mi mayor talento es poder abstraer fenómenos naturales a modelos matemáticos que pueden producir prototipos para escalamiento industrial. Es eso, o sea, yo veo las cosas y empiezo a pensar en ecuaciones y esas ecuaciones no se quedan en el papel, sí las llevo a mezclar cosas, a ensamblar fierros y a partir de ahí queda un prototipo escalable. Y ese Ok. prototipo escalable, sí, mis dos socios, el ingeniero Ortega es un mago para hacer las máquinas y el otro es un mago para escalarlo industrialmente. Pero es abstracción, soy bueno para abstraer cosas dentro de un ámbito eh, ingenieriel, o sea, muy físico-matemático. ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores o empresarios que siempre preguntan el cómo? ¿Cómo lograr lo que tú has logrado? ¿Qué retos, qué desafíos, qué momentos complicados, muy complicados has vivido Ya, y aprendiste de ello? mira, no creo tener la calidad moral para dar consejos. Viví muchos años en Sonora y siempre me digo sonorense, pero mi esposa que amo tanto siempre me anda quemando. Entonces, sí, nací en Ciudad de México, pero me considero sonorense, ¿no? Entonces, como dice la doña, ¿no? De Sonora, yo no doy consejos porque cada quien se tiene que equivocar como pueda. Pero bueno, lo que sí les puedo decir es que lo único más difícil de inventar la molécula, de inventar el dispositivo, el algoritmo, el software, el hardware, patentarlo, lograr los títulos de patentes en Europa, en Estados Unidos, graduar 10 doctores, 20 maestros, 30 de pregrado, ganar 2 veces el Premio Nacional de Tecnología, el Premio Nacional del sector donde estás, publicar 10 papers. Lo único más difícil que eso es venderlo, comunicándolo de manera divertida, corta, dentro de la regulatoria de la industria donde estás, en bases recurrentes, la venta utilitaria. Eso es lo más difícil. Entonces, si tú me dices cuál es la clave, no es inventarlo. Contrátate un nerd, compra la tecnología. La clave es comunicarlo para lograr ventas utilitarias recurrentes. Y para lograr ventas utilitarias recurrentes y comunicarlo bien, mi caso fue perdonar a mi papá. No ¿Puedes tener platicar por qué? miedo. Sí, yo tengo dislexia y soy con sobrecapacidades intelectuales. Mi papá es militar de carrera, es general de división retirado y cuando era cadete, bueno, mi papá era adoptado, su mamá lo dio en adopción, mi abuela biológica. Mi papá crece siempre con un dejo de no sentirse amado lo suficiente por mis abuelos que yo conocí, que no eran sus padres biológicos. Entra al colegio militar, egresa de subteniente, conoce a una dama en su primer destacamento que es San Luis Potosí, que cuando él me lo platicó recientemente me imaginaba la película esa de Pedro Infante y la española esta que le ve los zapatitos y él siendo mecánico. Pues yo estaba en la guardia y la veía pasar y regresar y me conformaba. Se enamoró de ella, logró ser su novio y la joven con promesa de matrimonio muere a los 22 años, ¿no? Entonces mi papá sufre esa pérdida. Yo no soy el primogénito. Tuve un hermano, ya cuando se casa con mi mamá, que se contagia de meningitis en el Hospital Central Militar en Ciudad de México. Sobrevive 40 años en condiciones muy precarias, muy dolorosas y termina falleciendo. Y 2 años después llego yo. Entonces, mi papá tiene en su mente un paradigma que es todo lo que amo muere. Hoy lo entiendo bien dedicándome a la biotecnología, que mi epigenética, que es la expresión que tus genes tienen, pues en un sistema inmunológico en esas condiciones pues, eran muy precarias. Entonces fueron 2 años primeros yendo al hospital, regresando.
Mi papá me dice que hubo un día en que se rindió, que mi mamá le habla, está muy mal, no sé qué va a pasar. Mi papá se escudó en el servicio, pudiendo ir al hospital, le dijo, haz lo que puedas y lo que va a pasar, va a pasar. Mi mamá sale, la historia dice que para ahí un carro, me lleva al hospital, me estabilizan y finalmente no muero. Cuando tú tienes 3 años, entre los 3 y 4 años, a nivel de cerebro, tenemos una parte que se llama el hipocampo, que es la de los recuerdos. Entonces, entre los 3 y los 4 años sueles sufrir un bioshock, ¿no? Donde aprendes a tener miedo y vergüenza. En mi caso, yo estaba en un balneario, vivíamos en Michoacán, y recuerdo perfecto cómo mi papá me saca del chapoteadero y me arroja a la alberca honda para mí, esperando que nadara de manera natural. Y no lo logro. Y mi papá lo hace repetidas veces. Sí, yo me acuerdo que en el shock yo pensaba, bueno, este cuate que se supone que me debe de proteger hace todo lo posible por asesinarme, ¿no? Mi papá frustrado me saca y recuerdo perfecto que íbamos caminando en una rampita, yo con una toalla así, tengo un karma, yo le llamo el karma morril, con todo respeto de las damas, o sea, tengo puras tías, o sea, fuera de mi papá, tengo hijas, nietas, puras mujeres, puras mujeres, puras mujeres. Entonces estaban mis dos tías, mi hermana, mi mamá, mi abuela materna y mi papá. Vamos subiendo la rampa, llegamos al Volkswagen Sedán, que era el carro familiar, mi papá abre la puerta y yo con la toalla así, veo cómo mi papá me abofetea, ¿no? Y entonces, al paso de los años, yo siempre le digo a mi mamá, mamá, ¿te acuerdas de esa? Mi mamá ya falleció, pero mi mamá me decía, sí, todos nos sentimos muy mal, nos dio mucha pena porque nunca supimos por qué te pegó tu papá. A partir de ahí, mi papá, al ver que sobrevive, se encarga de ser mi instructor de drills militar, ¿no? Mucha gente dice, es que mi papá fue como un general de división, pues el mío sí fue así. Y entonces, una de las cosas que hacía era que se acostaba y me daba una revista de las que leía él, a que yo se la leyera al lado. Pero pues, Luisa, disléxico, pues leía como el Chavo del Ocho, ¿no? Latina de los lactillos, no, 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 gelatina con lactobacilos. Ay. Y entonces papá se enojaba mucho, ¿no? Me decía retrasado mental, me golpeaba, me hacía, me violentaba realmente, ¿no? Con el paso del tiempo, eh, fue instructor de la Escuela Superior de Guerra, que es como la maestría de ellos. Y me acuerdo que había una alberca eran 20, sí, 20 metros. Y mi misión todos los sábados era recorrerlos porque era la distancia mínima que te pedían en el colegio militar para poder ser aceptado. Nunca logré cruzar la alberca. Lo más que logré fue sujetarme de un trampolín y llegar allá. No, mi papá me golpeó, me ridiculizó, me regañó. Nunca lo logré. Yo crecí pensando que tenía una deficiencia genética que me impedía coordinar la respiración en el NAS. Así fue como crecí. Entonces imagínate un emprendedor, imagínate un ejecutivo que no se siente legítimo y que lo ponen con el director general o lo ponen con el otro y tiene ese Bioshock de decir, no soy suficiente. La diferencia entre vergüenza y miedo es que la vergüenza es no ser suficiente. Yo mido 1,80, estoy en el equipo de básquetbol, todos miden 2,10 m, me hacen falta 30 centímetros, no soy suficientemente alto, me avergüenzo de mi estatura. El miedo es la percepción real o mental, mayormente es mental, de que algo se cierne sobre tu economía humana, ¿no? En todas las fases, física, mental, espiritual. Entonces, para mí, esta condición se mantuvo hasta los 25 años, donde ya era gerente en Warner Lambert
y ya hago una carrera por rencor, Luisa. Terrible, ¿sí me explico? Qué duro, qué duro. Te hago una carrera diciendo, yo le voy a demostrar a todos estos que estaban equivocados. Y el primero va a ser mi papá, ¿así me explico? Odio a mi papá. Tengo un resentimiento muy cañón con él. Y en esta larga respuesta te diré que con el paso del tiempo, hoy mi papá tiene un alojamiento aquí al lado de la casa. Tiene ya 84 años, acaba de cumplir. Y la conclusión es esta. ¿Ya? ¿Por qué mi papá fue así conmigo? Porque por ignorancia. Ubiquémonos en el México de 1972. ¿Vale? Y entonces un oficial del ejército mexicano dice, ¿qué va a ser de mi hijo que amo y todo lo que amo muere si no sabe leer y escribir en este México? Donde alguien que no sabe leer y escribir es discriminado, es abusado, es utilizado, y yo no quiero que le pase esto. Y entonces dispara violencia tratando de hacer una corrección en una condición que mi papá sabe que soy disléxico y sabe lo que es la dislexia hace como 2 años. Ok, Y entonces hoy en día le decimos, mira, papá, lo que pasa es que pues era ignorancia porque la respuesta a esa pregunta de qué va a ser de este niño que no sabe leer y escribir en este México que discrimina, humilla, era, con el paso del tiempo, va a desarrollar una biotecnología que se bien adelante 20 años a su época. Va a crear líneas de alimentos fermentados que van a ser reconocidas por el MIT, por Oxford University. Va a ser la primera biotecnología latinoamericana en transferirse de México a Alemania. 2 presidentes le van a otorgar el Premio Nacional de Tecnología y con la empresa que forme va a poder construir un alojamiento, un departamento para ti junto a su casa para que todos los días caminen diciendo te amo, viendo el atardecer. Esa era la respuesta. Entonces, ¿qué caso tiene que estemos enojados? Perdonar es lo que me permite pararme enfrente de Chris Kogut, CEO de Pegasus Capital en Nueva York, es su equivalente en Londres, con Sanfer, con Walmart, con mi cliente prospecto de ahorita, con esa condición de soy suficiente y si no cierro ese negocio es porque no era por ahí. No todo el mundo compra alimentos naturales, regionales, de estación, fermentados. Hay gente cuyo negocio, y he tenido con compañías grandes, panificadoras, grande, la mayor del mundo, que me dice, está muy chido, Toño, hacemos productos indulgentes, mientras no sea ilegal vender productos indulgentes, vamos a seguir vendiendo productos indulgentes. El día que sea ilegal, ya sabemos dónde está, nosotros te buscamos. ¿Por qué wow. tendría que sentirme rechazado? ¿Por qué tendría que sentirme mal? ¿Sí? Entonces, respondiendo así a tu pregunta es, perdonen las heridas de la infancia. Cualquier ofensa que les hayan hecho es producto de la ignorancia y basado en eso, si ahorita tienen la respuesta y la certeza de lo que en ese momento era ignorancia, no tiene sentido que estén ni enojados, ni avergonzados, ni atemorizados. Entonces, trabajen en esa parte espiritual. Quien lo tiene bien trabajado, proyecta una empatía en la venta. Y si no cierras la venta, esa persona 2 o 3 años, 6 meses después, se va a encontrar con alguien. Ando buscando, ay, yo conozco a alguien hace no sé cuántos meses. Lo que tú estás, te tienes que conocerlo. ¿Sí me explico? ¿Verdad? No sabes qué generoso. Gracias por tu vulnerabilidad, por tu bondad, por tu generosidad, por tu sabiduría. Pero antes de cerrar, me encantaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a José Antonio hace 10 años? No, ese no. Hace 2 años fue mi cumpleaños
ahorita tengo 58 años, ¿no? Pero hace 2 años dije, hace 2 años me dije, si regresara en el tiempo Ajá. y me encontrara en un viaje cuántico a José Antonio de 18 años, que fue la fase máxima de enojo que tuve y de nublación y de cosas terribles y de despegue de carrera, que es lo peor. O sea, si estás enojado y económicamente estás haciendo dinero y fama y poder, pobrecita de la humanidad, porque algo malo va a pasar. Pero en ese entonces dije yo, ¿qué me diría, no? Dice, cualquier cosa que me dijera, lo único que iba a hacer era potenciar más mi enojo. Entonces, lo único que atiné a decir es, me encontraría y dijera, eventualmente vas a aprender a perdonar. Eso es todo lo que me diría. El año pasado dije, ¿qué le dirías a tu Antonio Cruz, asumiendo que viviera 20 años? Estoy trabajando para vivir más de 100. Y dije, le diría, eventualmente vas a tener fe que mueva montañas. Y este año, yo cumplo años el 10 de enero, dije, ¿qué me diría a mi Antonio Cruz de hoy? Y es, gracias, gracias, gracias. Eres una delicia, una gozada, un tesoro en sabiduría, en alegría, porque tu manera de comunicar es muy jovial, es muy dinámica, es muy divertida. Y me Gracias. quedo con un sinfín de preguntas para seguir aprendiendo de ti. Muchas gracias por tu bondad, querido José Antonio. ¿Qué consejo me darías a mí? No me conoces, pero también habemos muchas mujeres, muchas personas, empresarias, emprendedoras que te escuchamos. ¿Qué consejos nos darías? Insisto, no me siento capaz de dar consejos, pero compartiría contigo la máxima herencia por parte de mi madre, que falleció hace 1 año y medio. Lo siento. Respetando tus creencias, te diría, en el velo de la Santísima Trinidad, Luisa, te encuentres envuelta, ni presa, ni herida, ni de tus enemigos vencida. La divina sangre del Creador te cubre, te protege, te salva y te libra de todo mal. La luz del Espíritu ilumine tu camino para que se haga en ti la voluntad de Dios. Dios siempre es contigo. Muchas gracias. Así sea para todos. Me muero ganas de abrazar. Así que desde aquí hasta allá te mando un abrazo en alma, de alma a alma y de corazón a corazón. Muchas gracias por tu participación hoy. Siempre bienvenida, nosotros biotecnólogos, siempre bienvenida a Guadalajara. Cuando te encuentres aquí, por favor, déjanos saber. Nos encantará que visites el laboratorio, que seas una biotecnóloga por un día. Tenemos una vivencia que se llama BioRide, ¿no? Y yo viajo mucho a Ciudad de México, pues ahí están mis clientes grandes. Entonces, cualquier cosa en la que yo pueda servir, cualquier cosa en la que yo pueda tener una atención. Y si tú me permites, escribí un libro, Por lo favor. tiene tu socio en formato digital. Ese libro no tiene transacción económica, pero sí tiene un valor. El libro se llama Abuelastro y justamente de lo que acabamos de hablar viene. Si quien lo recibe en formato electrónico, que los derechos son abiertos, le es de interés, hay una cuenta de una asociación que se llama Chamistli, que está en una zona de pobreza extrema en la zona metropolitana de Guadalajara. 10 pesos, 5 pesos, 100 pesos, donen lo que sientan que el libro pudo haberlos construido. Entonces, ya lo tiene tu socio, pero igual a través de un correo o algo así te lo hago llegar y por favor difundirlo. Y si los que ven esta entrevista están interesados, Luisa va a tener el documento en electrónico para poderlo dar a quien lo requiera. Y si de algo fue de valor, agradecemos a la Chamistli cualquier donación que haga. Así va a ser, yo me encargo hoy mismo. Gracias, José Antonio. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo te puede conectar la gente? Yo normalmente uso las
redes de LinkedIn, Sí. Antonio Cruz, Curago Biotech, con K al principio y K al final. También estoy como Curago17 en Instagram. Tenemos la página www.curagobiotech.com y bueno, en todo lo que yo pueda servir y pueda ayudar al ecosistema emprendedor y poder empresarial generar alto valor agregado. Estamos viviendo una época donde estamos viendo lo difícil que fue ser solo maquilador, lo difícil que es tener una industria no basada en tecnología y la gran lección nos han dado los coreanos y los chinos. Entonces, todo lo que genere base tecnológica en ciencia y tecnología que podamos coadyuvar y ayudar, estamos siempre a la orden para hacer de este país un país mejor. Gracias, Toño. Y es K de kilo, URAGO. Exactamente, curagobiotech.com. Bravo Biotech, para que no tengamos dudas. Muchas Así gracias. es. Fuerte abrazo. Dios contigo.